Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hermanos, como he sabido, ya esto es noticia mundial, la situación de Venezuela, lo que está sucediendo ahora en el país, todo ese acontecer que es noticia en el mundo. Yo, por muchos tiempos, y los que me siguen en mi canal saben que por años yo he denunciado a este gobierno por revelación del Espíritu Santo las cosas que iban a suceder. Me mostró Dios una guerra civil en Venezuela, me mostró el Señor los aviones de los Estados Unidos y los barcos en las costas de Venezuela. Pues mucha gente decía que eso era mentira, que eso no puede ser. Bueno, lo cierto es que eso me costó mucha persecución, me tildaron de falso profeta, bueno, de todo. Pero lo que está sucediendo no es algo fortuito, no es un capricho del presidente de los Estados Unidos, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y como lo dije en varios mensajes que están en mi canal, que en los tiempos de Biden no podía hacer esa invasión a Venezuela porque Biden es comunista, porque Biden es amigo de Cuba, de Nicaragua y de todos esos gobiernos de izquierda, porque él es comunista. Desde el mismo momento que Chávez apareció en la pantalla de la televisión, cuando frustraron aquella intentona de 1992, Dios me habló y me dijo: ese hombre es un instrumento perfecto en las manos de Satanás y va a hacer mucho daño al país, lo va a dividir, lo va a corromper con una ideología creada en el mismo infierno, va a dividir las naciones, va a dividir la iglesia y va a convertir a Venezuela en el pasillo del narcotráfico y va a crear una mentalidad en el pueblo idolátrica hacia su persona. Y eso es lo que sucedió. A partir de toda esa revelación que Dios me dio, pues le di la vuelta a Venezuela 2 veces en 20 años y los pastores de Venezuela, la mayoría sabe que yo prediqué eso por la radio, los medios que me permitían predicar hablaba de esto, las campañas públicas. Bueno, en todo momento que Dios me permitió hablar, lo hablé. Les advertí también al pueblo con tiempo que se abastecieran de alimentos no perecederos porque venían días duros para el país y para la iglesia de Jesucristo. Hubo muchos falsos diciendo que solo venían bendiciones, entre comillas, profetas de otros países, empalagando los oídos de este gobierno maligno con palabras que Dios no les dio. Y también muchos dijeron que ellos, el gobierno, se iban a ir por las buenas. Y hoy Dios deja bien claro quién habló por el Espíritu Santo y dónde están los falsos. Muchos profetas anunciaron este desastre que iba a venir a Venezuela porque era necesario, porque Dios tenía que tratar con Venezuela, derribar la tierra como la vemos ahora. El Dios petróleo, el Dios comodidad, el Dios prestigio, todo eso se acabó. Ahora la mentalidad del venezolano es diferente. Ha sido procesada por la mano de Dios. Por eso aquí yo le dejo unos extractos de los mensajes que ya están en mi canal desde hace tiempo para que los hermanos venezolanos que me siguen en mi canal sepan que es cumplimiento de Dios y es apenas el comienzo del proceso. Y luego de que Dios ponga en orden todas las cosas, Venezuela será la envidia del mundo entero. Y le voy a decir por qué. Porque Dios me dijo que iba a inyectar más petróleo, más riquezas en las venas de la nación. Y Venezuela será arropada por un avivamiento del Espíritu Santo tan tremendo que van a salir ministros llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres, por las naciones, a llevar no solamente la gloria del Espíritu Santo, sino la experiencia de haber puesto la mirada y la confianza en un hombre. Y les voy a dejar el link para que
Busquen esos mensajes. Dios les bendiga. Hoy es 1 de julio del 2024, ya que he sido un duro crítico de este gobierno criminal y satánico de Venezuela. Y todo el mundo lo sabe, porque he predicado Vox Populi en contra de este gobierno. Venezuela está llena de delatores y de soplones del gobierno dentro de la misma comunidad, incluso dentro de la misma familia. Hay soplones del gobierno, que yo sé que el gobierno sabe de mí y de las denuncias que le he hecho por años en mi canal de YouTube, en mis campañas, incluso en el Facebook, que tuve que eliminar por las amenazas que recibí muchas veces. Los pastores y los cristianos, entre comillas, pero sobre todo los que se hacen llamar pastores y los que en verdad fueron pastores o son pastores, son coactores del crimen cometido contra la lesa humanidad en Venezuela con este gobierno. Sus conciencias están llenas de las lágrimas de hombres, mujeres que lloran por sus hijos, mujeres que lloran por sus esposos. Muchos nunca aparecerán, porque uno de los modus operandi de este gobierno maligno es la desaparición forzosa. Hay espías, hay delatores dentro de las mismas congregaciones que han traicionado el Evangelio de Jesucristo, y otros que han entrado en las iglesias encubiertos, haciéndose pasar por personas que han aceptado a Jesucristo para ser el oído y la voz del gobierno. El gobierno ha infiltrado también, óigame bien, personas de inteligencia militar, personas del S2 en las congregaciones y en las comunidades. Nadie en Venezuela está seguro. Yo denuncié a este gobierno desde los días de Chávez hasta el día de hoy en mis prédicas, y el que me conoce sabe que es verdad. Esos pastores que se han alineado al gobierno comunista de Venezuela delante de Dios son cómplices del derramamiento de sangre de los opositores y del sufrimiento de los presos políticos. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Este gobierno va a caer. Este gobierno va a caer, hermanos. Y eso está cerca. ¿En dónde se van a esconder ustedes cuando los busquen? Por todos lados. El Señor me dijo que se van a esconder de monte en monte, de pueblo en pueblo, y no habrá un lugar en donde no los alcance la mano justiciera y la vara de la ira de Dios. Ustedes que salen adulando a este gobierno criminal y hasta profetizándole bien a un dictador que tiene las manos manchadas con la sangre de muchos venezolanos. Él no es venezolano. La partida de nacimiento, su registro, fue arrancada exactamente la hoja donde estaba el registro de su nacimiento en Colombia, que tampoco merece ser colombiano, porque Colombia es un pueblo noble. Ustedes que fueron a Miraflores y van a Miraflores al show del evangelio socialista, no el del evangelio de Cristo, porque en Venezuela hay dos evangelios, dos evangélicos: el evangelio del gobierno socialista comunista y el evangelio de Jesucristo. El gobierno sabe que no tiene pueblo, que no tiene votos, y que enfrentarse a María Corina Machado es como una pelea de burro contra tigre. No van a poder. El gobierno está armando su película de un alzamiento militar, de una rebelión, y está apresando a militares seleccionados para convertirlos en chivos expiatorios. En la celda del SEBIN y del DIGESIN los están torturando para hacerlos confesar lo que el gobierno quiere que confiesen. El gobierno es criminal, es sádico. No les extrañe que se jueguen esa carta del alzamiento militar, de la rebelión en los cuarteles. ¿Para qué?
para declarar toque de queda y suspender las garantías constitucionales en Venezuela y así poder suspender las elecciones que ellos saben que las tiene perdidas desde que salgan de su casa a votar. Pero les vuelvo a recordar que la salida de este gobierno será por una guerra civil y por una intervención de los Estados Unidos y otras naciones. Incluso yo vi en ese revolcón de la guerra civil un helicóptero y Dios sabe que estoy hablando verdad de Dios. Es más, puede sentir esto el Espíritu Santo como un reto a Él, de que si esto es mentira, que me mate ahora, como mató a Ananías y a Zafira por mentiroso. Yo vi un helicóptero suspenso en la frontera de Venezuela por el Táchira y dentro vi un hombre camuflado blanco, no tenía armamento, pero sé que era un general. Dispararon un misil, no sé cuándo, pero yo vi eso y yo lo vi precisamente cuando acababa de salir de aquel evento donde mi corazón se detuvo por un infarto y yo morí. Durante ese tiempo de recuperación, Dios me mostró esto del helicóptero. El Señor sabe que digo la verdad. Eso fue en la zona del Táchira. Dios me juzgará, como le dije, si esto no es cierto, lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un chorro de falsos profetas engañando al pueblo y diciendo lo que Dios nunca les dijo que dijera y hablando lo que Dios nunca les mostró. Mentirosos que andan buscando fama y aplauso o buscando ser favorecidos por el gobierno. Yo recuerdo que hace casi un año yo vi cerca, bajo el elevado de La Morita, un hombre vestido de negro, de aspecto repugnante, con una boina negra, que dio una orden en un idioma extraño, y el cielo de Maracay, todo el cielo de Maracay, se llenó de sombras negras, que a medida que se iban acercando vi que no eran sombras negras, eran especies de hombres pájaros de color negro, pero muy negro. Y el Señor me dijo, esos son demonios que han estado sobre los cielos de Venezuela. Se están preparando para el tiempo en que Venezuela vivirá los horrores de una guerra sangrienta, una guerra civil. Yo vi como las tropas, como los soldados corrían por las calles con fusiles, metiéndose en las casas. La gente tenía que encerrarse, el que salía lo mataban, había toque de queda, todo estaba oscuro. Viene un levantamiento cívico-militar en Venezuela. También los terroristas que han llegado importados a Venezuela por este gobierno están repartidos por toda Venezuela, pero sobre todo en la isla de Margarita, porque es un punto estratégico. Y los delincuentes que sacaron de las cárceles para defender a este gobierno a cambio de su libertad. Los colectivos asesinos tratarán de defender al gobierno, pero ya dijo el Señor, yo determiné el fin de este gobierno, su fin ha llegado. Se acabó el tiempo de la opresión y de la corrupción en Venezuela. Yo recuerdo que hace unos 12 años, y eso lo dije en mis prédicas, como unas aguas raras corrían por las calles de Venezuela, porque lo que viene para Venezuela es grande. Mis hermanos, Venezuela será libre de estos impíos criminales, porque en el 2019, allá en el Cibao, República Dominicana, mientras estaba en ayuno, yo me vi caminando por un campo de tierra y al salir hacia el camino había una banda de guerra vestida de azul y blanco y estaban tocando las notas de Gloria al Bravo Pueblo. Yo oí las notas del himno nacional
de Venezuela. Y yo me emocioné porque yo no estaba en Venezuela, como tampoco lo estoy. Y sé que me sorprendió el himno nacional de la nación. Dios me habló y me dijo el Señor, ahí mismo, sigue predicando mi palabra, sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer, que en medio de tu travesía, en medio de tu viaje, te va a sorprender la noticia de que Venezuela es libre. Yo vi en Caracas los soldados apostados en todos lados, tirados en una posición de tiro. Habían civiles armados. Y yo lo dije en estos días. Vi como había un hombre detrás un hombre blanco, joven, detrás de una torreta de hierro. Habían dos ametralladoras, como en la película de Rambo. Estaba sentado y oí la voz de Dios, vive Jehová, que me dijo, ha comenzado mi siervo la guerra civil en Venezuela. Los evangélicos van a ser perseguidos por culpa de estos lambucios, ladrones, aduladores, que parecen prostitutas, vendiéndose por un plato de lentejas, por un bono, que han hecho que Venezuela, la iglesia de Venezuela, sea motivo de crítica, haya quedado arrastrada hasta el polvo de la tierra por ustedes, hijos del diablo, por culpa de ustedes, ver presidentes de confraternidades, ver pastores corriendo, profetizándole a este hombre allá en Miraflores, y por otro lado los brujos, los babalaos de Cuba, haciéndole trabajo y fumando tabaco y derramando sangre de animales. Ustedes son culpables, ustedes son una vergüenza para el género humano, no para la iglesia, para el ser humano. Ver un hombre presidente de un concilio reconocido y de otro concilio levantándole la mano a Maduro y adulándole y diciéndole que es un hombre de Dios, que ha entendido lo que es la obra de Dios. ¿Cómo puede entender la obra de Dios alguien que es un brujo, que es un babalao, que es un corrupto? La obra de Dios solamente la entienden los que trabajan en la obra, los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Nos dio el entendimiento de lo que representa la obra de Cristo. Ustedes van a darle cuenta a Dios. Aquí en la tierra me han dado 5 infartos agudos al miocardio. Puede lanzarme el 6º infarto y me voy de cabeza al infierno si lo que yo estoy diciendo es mentira. Así dice el Señor. Este país está corrupto. La inmundicia ha sido la cobertura de este país, sobre el cual yo traje mucha bendición y mucha palabra, pero en medio de esta inmundicia yo me he asegurado de un pueblo fiel, un pueblo que vive en los rincones de la presencia, de la intimidad, donde yo los he ido preparando, porque los juicios que vienen sobre esta nación, solo los que se hayan guardado en mí, solo los que hayan guardado su boca de no besar y no adorar estos becerros, estos ídolos inicuos de Venezuela, y cuyas manos no se hayan corrompido con dinero ensangrentado, hediondo, a narcotráfico y a corrupción. Todo lo que no se hayan envanecido y lo que no hayan corrido detrás de esta caravana de la muerte, porque ellos van rumbo a la muerte, y todos los que les sigan, yo los guardaré. A los que se guarden en mí, los que sean fieles a mi evangelio, los que sean fieles al evangelio de mi Hijo Jesucristo, yo los guardaré. Yo los tengo como un especial tesoro. Nadie los podrá tocar. Estos que han sido sellados y marcados por mi Santo Espíritu para estos últimos días, yo he depositado sobre ellos
una unción para hacer milagros, señales, prodigios y portentos que nunca antes se han visto. Caminarán por las calles porque viene mortandad, pondrán manos sobre los enfermos por causa de la pestilencia que caminará. Pondrán las manos sobre los moribundos y sobre los muertos, y yo los resucitaré. Y verán este mundo que hay un Dios vivo que se mueve en medio de un pueblo fiel. Así dice el Señor. No temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque yo estoy con los humildes, con los despreciados, con aquellos que brillan delante de mí en testimonio, en santidad, en pureza y en temor. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido entregarlo esta tierra, ha dicho el Señor, ha dicho el Señor. Tú sabes que yo he hablado verdad. Iglesias evangélicas que se han embetunado con la política, créalo, que juicio viene sobre las naciones por culpa de nosotros. Digo nosotros, como dijo Daniel, que confesó un pecado de la nación que él no había cometido, o como oró Nehemías. Dios sabe que yo nunca he comulgado con políticos, porque el Señor murió en el Calvario, en medio de dos delincuentes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno era el gobierno y otro era la oposición. Con la excepción, lo digo con todo mi corazón, con toda la fuerza de mi alma, con la excepción de María Corina Machado. Yo no la sigo, yo sigo a Cristo. Él es la voz que ha hecho temblar a este gobierno. Como la iglesia ha callado, entonces Dios está usando gente para hacerse notar. Que Dios bendiga a esta mujer, los que la acompañan, los que le sirven en su círculo, que Dios proteja a ella, a sus colaboradores, a los que la sostienen, que Dios guarde su familia. No sé si tiene hijos, no sé si es casada, no sé, pero que guarde toda su familia, porque han sido perseguidos, como han perseguido a todos aquellos que discrepan de este gobierno maligno y maldito, porque está maldito, porque el Señor lo maldijo, porque maldijeron a Israel, y hasta que no le pidan perdón a Israel, esa maldición no será quitada de ellos. Y todo este gobierno y estos generales bandidos que se han enriquecido y que sus hijos están en el exterior dándose la dolce vita, mientras el venezolano está muriendo de hambre, otros han salido por el mundo a buscar cómo sobrevivir, y muchos de ellos, claro está, fueron los que adoraron a Chávez, votaron por Chávez y dijeron: Chávez, comandante eterno, cuando el único comandante eterno se llama Jesucristo. Allá en Caracas, en el 23 de enero, hay una capilla que se llama Capilla San Hugo Chávez Frías, un hijo del diablo que se murió, no pudo hacer nada ni por él, estando vivo. ¿Cuánto podrá hacer ahora estando muerto, que está en el infierno? Yo recuerdo que cuando le sacaron el tumor de la cadera redonda, porque yo lo oí, y él dice que los médicos que le extrajeron, que le extirparon ese tumor, quedaron abismados, impresionados, porque dijeron: este tumor es tan esféricamente perfecto, es tan redondamente perfecto, como si la mano de Dios lo hubiera hecho. Pues claro que fue la mano de Dios. Desde esas entrañas donde maldijo al pueblo sagrado de Dios, que es Israel, ahí mismo le salió ese tumor, y murió. Y se lo llevó el diablo. Vendrá una persecución para la iglesia evangélica. Templos van a ser derribados, que se contaminaron con política. Van a caer presos, pastores, van a caer presos, porque el mundo nos odia. En Venezuela nos odian, la oposición nos odian por culpa de ustedes, hijos del diablo. Hijo del diablo. Juan 8:44 dice que todo aquel que hace la obra del diablo es un hijo del diablo. Ustedes le están sosteniendo la mano a los inicuos, a los narcotraficantes, a los mafiosos.
a los comunistas. El comunismo es enemigo de Dios. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Venezuela, el mundo que me ve y que me oye, yo soy cristiano evangélico, nacido y criado aquí. No asocies a esos aduladores, no lo asocies con la iglesia de Cristo. Son cristianos del gobierno, son iglesias del gobierno, son pastores del gobierno. Ellos no son hijos de Dios, no son pastores de Dios. Han secuestrado gente y han desaparecido personas. Yo quiero denunciar esto. Mi sobrino está desaparecido hace 26 días en Venezuela. Sé que lo tiene el gobierno. Si este gobierno toca a mi sobrino, como aquel que Dalahomer se atrevió a tocar a Lot, Abraham lo rescató. Dios sabe que he servido a Dios con todo mi corazón. Y ordeno al diablo soltar no solamente mi sobrino donde esté, sino a todos los presos políticos y los que han sido secuestrados, que ni la familia saben dónde están, que no hay lugar donde denunciar la desaparición, porque todo es una componenda. Todos los organismos policiales, militares, de inteligencia son parte de este engranaje satánico, de este gobierno maligno. No hay dónde denunciar. Los delincuentes están hoy vestidos de Guardia Nacional, los han sacado de las cárceles y los han vestido de guardias nacionales, de policías nacionales, para matar gente, para dispararle a la nación.